Ya han pasado varios días desde que salió Resident Evil Requiem. Sin duda es una maravilla de juego. Es por eso que el día de hoy vengo a contarles con el juego que lo inició todo, Resident Evil 1. Hablaremos de ambas ediciones en específico, Resident Evil de 1996 y la versión remaster. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Por cierto, no olviden seguirme en mis redes sociales. La historia se sitúa en 1998, cerca de Raccoon City, donde se reportan asesinatos extraños en las montañas Arklay. El equipo especial STARS es enviado a investigar. Después de un ataque inesperado por criaturas infectadas, algunos miembros se refugian en una misteriosa mansión, la Mansión Spencer. El jugador puede elegir entre Jill Valentine o Chris Redfield, dos miembros del equipo que intentan sobrevivir mientras exploran el edificio. Pronto descubren que la mansión no es una residencia común, sino una fachada para experimentos biológicos secretos realizados por la corporación Umbrella Corporation. El virus T, desarrollado por la empresa, transforma humanos y animales en armas biológicas. La exploración revela laboratorios ocultos, científicos muertos y criaturas deformes. La traición llega cuando se descubre que Albert Wesker, el capitán del equipo, trabaja para Umbrella. El enfrentamiento final ocurre contra el Tyrant, una poderosa arma biológica diseñada para el combate. La mansión termina destruida, pero el desastre biológico apenas comienza. El final puede variar dependiendo de las decisiones del jugador, si eliges entre Jill o Chris, si logras salvar a ciertos personajes y decisiones específicas durante la historia. Como salvar a Richard con Jill, nos otorgará un arma secreta, la escopeta de combate, al igual que con Chris, solo que en este caso Chris salvará a Rebecca Chambers, la protagonista de Resident Evil 0. No hay un solo final oficial dentro del juego, pero algunos se consideran canónicos por eventos posteriores en la saga. Por ejemplo, el mejor final de Jill es salvando a Chris Redfield, haciendo que Barry Burton sobreviva, derrotando al Tyrant y escapando en helicóptero juntos. Es el final más completo de la ruta de Jill, muestra al equipo sobreviviente huyendo mientras la mansión explota. Este final es uno de los más cercanos al canon. Y en el final de Chris, salvas a Jill, Rebecca Chambers sobrevive y escapan juntos en helicóptero. Este es considerado el final más cercano al canon oficial. En 2002, Capcom lanzó Resident Evil para GameCube. No fue simplemente una mejora gráfica, fue una reconstrucción total del juego original. Se añadieron nuevas áreas, enemigos más agresivos y un sistema que hacía que los zombies eliminados pudieran regresar como Crimson Heads. Si no quemas el cuerpo con combustible y un encendedor, el zombie puede revivir como un Crimson Head, más rápido, más fuerte y mucho más agresivo. La intención del equipo de Capcom era clara. Querían que el jugador dudara incluso después de ganar una pelea. La mansión nunca es realmente segura, lo cual es muy inquietante. También se incorporó la historia de Lisa Trevor, uno de los personajes más trágicos y perturbadores de la saga. Y ten mucho cuidado con Lisa, ya que un par de golpes y estás muerto. En 2015, la versión HD remasterizada llevó esa experiencia a nuevas plataformas, consolidando al remake como uno de los mejores jamás hechos. Cuando se lanzó en la primera PlayStation, Resident Evil marcó un antes y un después. Aunque existían antecedentes como Alone in the Dark, fue Resident Evil quien consolidó el término Survival Horror. Sus mecánicas cambiaron la forma de jugar: munición limitada, inventario restringido, guardado mediante cintas de tinta, cámaras fijas con encuadres cinematográficos, puertas que se abrían lentamente aumentando la tensión. El jugador no era poderoso, era vulnerable. Esa sensación de fragilidad fue revolucionaria. El juego vendió millones de copias y posicionó a Capcom como una de las compañías más importantes de la industria. También fusionó elementos del cine de terror clásico, inspirándose en películas como Night of the Living Dead, incorporando escenas con actores reales y un estilo de serie que terminó convirtiéndose en parte de su identidad. Aunque ya existían juegos con elementos de terror, Resident Evil popularizó el término Survival Horror. Pero, ¿qué lo hizo diferente? Fácil: recursos limitados, cámara fija que aumentaba la tensión,
puertas con animaciones lentas que generaban ansiedad, acertijos que obligaban a pensar bajo presión y la sensación constante de vulnerabilidad. El miedo ya no era solo visual, era psicológico. La icónica mansión no era solo un escenario, era un laberinto opresivo lleno de secretos. Cada pasillo oscuro, cada crujido y cada puerta que se abría lentamente construían una atmósfera nunca antes vista en consolas. El momento del primer zombie volteando la cabeza se convirtió en una de las escenas más famosas de la historia del gaming. También el uso de fondos pre-renderizados, actores reales en las escenas iniciales, música ambiental que aumentaba la tensión y la narrativa inspirada en películas de terror. Fue uno de los primeros juegos en sentirse como una película interactiva. Más de 2.7 millones de copias vendidas en PlayStation, creó una expansión a novelas, cómics y películas, la creación de personajes icónicos como Jill Valentine y Chris Redfield, y dio origen a una de las franquicias más exitosas de la historia. Después de Resident Evil surgieron títulos inspirados en su fórmula como Silent Hill, Dino Crisis y Fatal Frame. El terror dejó de ser un experimento y se convirtió en un género consolidado. Décadas después, el juego sigue siendo relevante gracias a los remakes exitosos, la comunidad activa de fans, los speedruns y análisis y su importancia histórica en el gaming. Resident Evil 1 no solo fue un juego exitoso, fue una experiencia que enseñó a toda una generación lo que realmente significaba sentir miedo mientras sostienes un control. En pocas palabras, Resident Evil nos enseñó a cagarnos del miedo. Hay demasiados detalles interesantes acerca de este juego. Algunos son interesantes, pero hay otros que la verdad no le encuentro demasiada lógica. Un escudo que abre una puerta, venga, normal. Una llave con forma de armadura medieval para ir al baño... Joder, que esto también es normal, venga. Al iniciar la partida con Jill se nos otorgará la ganzúa, ya que por si no lo sabían, Jill es una experta en abrir cerraduras. No solo en eso, sino también una maestra en la creación de munición y curaciones. Esto lo sabemos gracias a los juegos fuera de línea y al libro de la conspiración de Umbrella. Y a Chris, por otra parte, viene con un puto mechero. Ya que Chris es demasiado noob para hacer todo lo que puede hacer Jill Valentine. En pocas palabras, es un pendejo. Otra de las muchas cosas que no entiendo si hasta en el Resident Evil 5 nuestro amigo Chris motherfucking Redfield es capaz de machacar rocas con sus puños. Todo el equipo STARS se conoce de hace tiempo, a excepción de Wesker. Se nos revela poca información acerca de él y de cómo conoce a sus compañeros, dando pistas claras de que Wesker es un impostor. Por ejemplo, el caso de Chris y Barry. Ambos fueron enlistados para el ejército de Estados Unidos, ambos fueron a la misma academia y casi se gradúan juntos en la armada, solo que como Chris es un maldito rebelde, le dieron custodia por 7 meses. Es por eso que Barry tiene un rango mayor que Chris, ya que presentó responsabilidad y disciplina. Lisa Trevor es un personaje muy perturbador. Si observamos su modelo podemos ver que tiene una piel caída. Al menos eso es lo que nosotros pensábamos, ya que tiempo después se reveló que esta piel que cuelga es de su madre, dando hincapié al horrible trasfondo de este personaje. La familia Trevor trabajaba para Spencer, el dueño de la mansión. El padre de Lisa, George Trevor, era arquitecto, así que le dieron el cargo de construir la mansión a gusto de Oswald Spencer, siendo traicionados por este mismo, experimentando en él y su familia con el virus progenitor. El virus T responsable de los brotes en la historia fue creado como parte de investigaciones biológicas con fines militares. Esa idea de manipular virus para crear armas biológicas fue uno de los elementos más inquietantes del argumento, dando como resultado a muchos enemigos en sagas posteriores como Nemesis o Mr. X, que más tarde en Resident Evil Requiem revelan esto, pero esa es una historia para otro video. En Japón, el juego se lanzó con el nombre Biohazard. Cuando se preparó el lanzamiento internacional, el nombre tuvo que cambiarse, porque ya existían marcas registradas con ese nombre en Estados Unidos. Por ello, Capcom eligió Resident Evil, haciendo referencia a la mansión donde ocurre gran parte de la historia. En versiones tempranas del desarrollo existían personajes que nunca llegaron al juego final. Dewey,
No ese Duke, un personaje pensando como alivio cómico, y Gelser, un cyborg que habría sido parte de la historia. Finalmente ambos fueron eliminados, porque los desarrolladores pensaron que un cyborg no encajaba con el enfoque biológico y científico del juego, que giraba alrededor de virus y experimentos genéticos. Si Gelser hubiera permanecido, Resident Evil probablemente habría tenido un tono más cercano a la ciencia ficción que al horror biológico. Venga, que esto se ha convertido en Terminator. I'll be back. También uno de los conceptos descartados fue una criatura conocida como Tyrant inferior. La idea era mostrar versiones fallidas del experimento Tyrant, humanos que habían sido infectados con el virus, pero cuyo cuerpo no soportó la transformación completa. En lugar del Tyrant final que aparece en el juego, estos seres habrían sido deformes, parcialmente mutados y con partes del cuerpo desproporcionados. Esto habría mostrado que Umbrella estaba experimentado repetidamente con humanos y que la mayoría de los sujetos morían o se deformaban antes de convertirse en un Tyrant completo. Los ángulos de cámara no solo eran por limitaciones técnicas. El equipo de Capcom los diseñó para que pareciera que alguien estaba vigilando al jugador desde la mansión. Esa sensación de ser observado aumenta la tensión en los pasillos vacíos. En medio de zombies, perros mutantes y acertijos raros aparece una serpiente gigante. Porque cuando tienes un laboratorio secreto, lo lógico es, ¿y si ponemos una víbora del tamaño de un autobús? Claro, es que a este punto lo he visto todo ya, joder. Resident Evil no fue simplemente un éxito comercial, fue una revolución cultural dentro del gaming. Creó una franquicia multimillonaria y estableció el survival horror como género dominante. Mostró que los videojuegos podían contar historias oscuras con una atmósfera cinematográfica. Desde la mansión Spencer hasta los remakes modernos, su legado sigue presente. Todo comenzó con un equipo atrapado en una mansión y una puerta que se abría lentamente. Hay juegos que simplemente pasas, y hay juegos que recuerdas como si fueran una etapa de tu vida. Resident Evil fue eso para muchos de nosotros. No era solo encender la consola, era jugar tarde en la noche cuando todos dormían, era bajar el volumen para que no te regañaran, pero subirlo otra vez porque necesitabas escuchar si algo venía detrás de ti. El inicio del juego todavía vive en la memoria colectiva. Ese bosque oscuro, los perros atacando, la carrera desesperada hacia la mansión. Pero lo que realmente nos marcó fue entrar por primera vez a ese lugar. Recuerdo esa sensación de silencio incómodo, de no saber si avanzar o quedarte quieto, de escuchar tus propios latidos mientras el personaje caminaba lento por el pasillo, y luego ese primer zombie volteando la cabeza. Muchos apagamos la consola esa noche. Muchos fingimos que no nos dio miedo, pero muchos volvimos al día siguiente, porque aunque asustaba, queríamos más. Resident Evil nos enseñó algo muy humano, la vulnerabilidad. No éramos héroes con munición infinita, éramos personas atrapadas, tratando de sobrevivir, y eso conectaba con algo real. La sensación de estar en un lugar desconocido, la sensación de no tener el control, la sensación de que cualquier error tenía consecuencias. Con el paso del tiempo crecimos, cambió nuestra rutina y cambió nuestra vida. Algunos jugaban en televisores viejos en la sala, otros en cuartos pequeños con la puerta cerrada. Algunos lo jugaban con amigos, turnándose el control porque nadie quería avanzar solo. Resident Evil no solo fue un juego, fue una experiencia compartida. Y años después, cuando apareció Resident Evil Requiem, no fue simplemente otro lanzamiento, fue nostalgia. Fue volver a sentir algo que creíamos que solo existía en nuestra adolescencia. Ya no éramos los mismos jugadores, ahora jugábamos después del trabajo o en descansos cortos, o con responsabilidades que antes no existían. Pero cuando la pantalla se oscurecía, algo volvía. Esa tensión en el pecho, ese silencio incómodo, ese pensamiento de, si entro por esa puerta, todo estará bien. Requiem no solo modernizó el terror, nos recordó quiénes fuimos cuando lo jugamos por primera vez, nos recordó que el miedo también puede ser un refugio, que a veces queremos sentir adrenalina para escapar del estrés real, que buscamos esas experiencias porque nos hacen sentir vivos. Resident Evil cambió nuestra manera de jugar, Requiem cambió la manera en que recordamos. Uno nos acompañó cuando éramos jóvenes y teníamos tiempo infinito, el otro nos encontró siendo adultos, con menos tiempo, pero con más emociones acumuladas, y ahí entendimos algo. No se trata solo del virus, ni de la mansión, o tampoco de los sustos. Se trata de nosotros, de quiénes éramos cuando lo jugábamos, de con quiénes los compartimos
de las noches en velas, de las risas nerviosas, de apagar la consola y mirar el pasillo de tu casa, solo para asegurarte de que no había nada ahí. Algunos juegos entretienen, otros nos acompañan en distintas etapas de la vida. Resident Evil fue el inicio de nuestro miedo digital. Requiem fue el reencuentro con esa parte de nosotros que todavía se emociona cuando la pantalla se queda en silencio y sabemos que algo está por aparecer. Dale like y suscríbete para entrar una vez más a la mansión Spencer.